Bienvenidos a su toma UCEBA. Hoy tenemos un invitado súper especial, se llama Jorge Martínez. El doctor Jorge Martínez es un investigador de la Universidad Externado de Colombia y tiene una investigación diferente que es sobre neurociencia social. Bienvenido al programa, doctor Jorge. Muchas gracias, muy amable por el espacio. Sí, hago parte de un grupo de investigación en la Universidad Externado de Colombia, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del área de Salud, Conocimiento Médico y Sociedad, y soy el director de un laboratorio que se llama Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos. Este equipo de trabajo tenemos allá un grupo de investigación en el campo de la neurociencia social. Excelente. Y esto es una invitación que hace el programa de psicología y pues se le está jugando el programa de psicología por hacer cosas nuevas en este entorno. Y pues usted es uno de esos invitados que tenemos. Me gustaría un poquito arrancar sobre el sentido de tener un programa de psicología en una ciudad como Tuluá, que es una ciudad intermedia, en una universidad regional. ¿Qué tan importante lo ve usted? ¿Qué tan definitivo para mejorar las condiciones sociales de nuestro entorno? Bueno, antes de darle la respuesta a esa pregunta, quiero agradecer a las directivas de la universidad y de la facultad por la invitación, y al profesor Gustavo, que me invitó, y por eso estoy hoy acá. Yo creo que los que hemos trabajado en el campo del estudio del comportamiento y más con programas de psicología desde ya hace varias décadas, celebramos que a nivel regional se estén dando estas iniciativas académicas. La situación particular del país, el posconflicto que estamos viviendo, esperemos que sigamos en posconflicto, no sigamos sí, un poco más hacia atrás, requiere que en las regiones directamente se comiencen a formar los profesionales que den cuenta a la salud mental de esas poblaciones, de esos municipios y de esos departamentos. Entonces creo que es una iniciativa muy buena. Justamente hace un momento estaba conversando con un grupo grande de estudiantes y es importante que comencemos a trabajar ese tipo de proyectos académicos, que creo que así se construye país de una manera muy eficiente y a nivel contextual, regional y con las problemáticas propias de la región. Bueno, nos metemos un poco en la investigación, si le parece, porque eso es lo que nuestros televidentes están pendientes de este tipo de cosas, y es que esta neurociencia social va, bueno, hablo de la investigación, ¿no? Va muy a la infancia, a la adolescencia, sobre todo en su comportamiento cotidiano. ¿Cómo es esa orientación que le dieron a la investigación? Mire, la propuesta de neurociencia social en Colombia y en el mundo es muy reciente. Básicamente surge a partir de la década del cerebro, que se da en la década de los 90. Sí. Se acuña el término de neurociencia social por un científico muy destacado, Casiopo, y se comienza a nombrar neurociencia social, pero básicamente la coyuntura para que se dé el proceso de neurociencia social es porque se le comienza a pedir a la neurociencia como tal en el mundo qué aportes está haciendo para la comprensión de la sociedad y del sentido y de la comprensión del humano. Entonces, la trayectoria de neurociencia en el mundo es neurociencia básica, muy fuerte, de gran desarrollo, de mucha tecnología. El país, nuestro país Colombia, a través del COLNE, el Colegio Colombiano de Neurocientíficos, está agremiando un poco este grupo de investigadores, pero se comienza a mirar realmente ese conocimiento que se produce en el campo neurocientífico, qué aporta a la comprensión de lo social, de lo cultural y de las dinámicas humanas como tal. Ahí es cuando surge esta propuesta. Nosotros en la Universidad Externado de Colombia venimos trabajando esta propuesta ya desde hace más de 15 años. Sí, hemos sido pioneros un poco en esto en el país. Obviamente hoy existen varios grupos de neurociencia social en el país que se vienen desarrollando, y consideramos que para facultades y programas que desarrollen la psicología son fundamentales, porque es mirar cómo desde lo básico se construye a lo aplicado y cómo se da cuenta de diferentes temas. Puede ser de infancia, puede ser de juventud, puede ser de envejecimiento, y es decir, cómo comprendemos el cerebro que tienen puestos los niños, los jóvenes, los adolescentes, los viejos, y cómo interactúan y socialmente cómo se configuran. Si comprendemos estos fenómenos, podríamos dar cuenta un poco más y mirar programas y alternativas de intervención para nuestra sociedad. Se podría pensar que, porque uno cuando escucha neurociencia y lee un poco de neurociencia, da la impresión de que es un trabajo de laboratorio muy especializado que da cuenta de la composición del cerebro, de cómo funciona, pero difícilmente uno lo aplicaría a la parte social, ¿no? Es decir, al comportamiento social, y ahí está, creo que la búsqueda de ustedes
y creo que esa es la búsqueda de la neurociencia en Colombia. Esa búsqueda es descubrir exactamente qué transformaciones hay, si se hacen los descubrimientos en neurociencia, qué transformaciones educativas podemos hacer. Sí, claro, ese es el reto más grande que tiene la neurociencia social, porque la neurociencia como tal, y más la neurociencia básica, es una neurociencia efectivamente, como usted lo dice, de laboratorio, ¿no? De alto nivel tecnológico, de rigor científico, muy estructurada y muy fuerte en el campo del conocimiento. Pero llevar ese laboratorio a un laboratorio social, a una dinámica social, a una plaza de mercado, a un teatro, a una escuela, a una manifestación es diferente. La utopía que tiene la neurociencia social es poder hacer investigación en tiempo real, es decir, donde están sucediendo los acontecimientos, hacer los registros, hacer registros electrofisiológicos, hacer registros psicométricos, hacer registros etológicos, es decir, las diferentes herramientas y métodos en tiempo real y en el sitio como tal donde se están dando los eventos. ¿Esto qué implica? Relaciones ecológicas muy efectivas. Tecnológicamente se ha avanzado un poco y se están logrando cosas. Y lo otro es el acceso a la tecnología que se requiere para esto. Entonces, por ejemplo, nosotros en el externado hemos venido adquiriendo en nuestro laboratorio una tecnología que nos permite de manera inalámbrica poner escenarios de investigación en ambientes mucho más ecológicos, mucho más naturales, que nos está permitiendo acercar a esta propuesta. Sin embargo, es el reto que tenemos que construir y ahí estamos trabajando en ese campo. Entiendo que la inversión tecnológica para la universidad, en este caso el Externado de Colombia, es muy grande para poder sacar tecnología, llevarla a los parques, llevarla a estos espacios. Eso requiere una gran inversión. Sí, es grande la inversión. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Externado, en el INSID, nuestro laboratorio, hemos adquirido, por ejemplo, una tecnología que se llama Smarting. Es un gorro que se coloca obviamente en la cabeza y hace el registro de electroencefalograma. Como es inalámbrico, la persona puede estar moviéndose naturalmente en el escenario que lo hace cotidianamente y nos está registrando, obviamente mandando la señal directamente a un celular que luego lo descargamos en un computador. Otra tecnología es unos gorros que también son inalámbricos, que para hacer el electroencefalograma, que pueden tener varias personas en interacción y me está haciendo el registro. Entonces, esa tecnología inalámbrica es la pionera, pero ¿qué tiene de desventaja? Que es una tecnología de punta, es costosa. Aparte del hardware que hay que comprar, se necesita un software que es especializado para procesar luego las señales. Entonces la inversión es doble, tanto del recurso del dispositivo que se le coloca a la persona, los insumos que se utilizan para los electrodos, más el software especializado, más un equipo que implica a nivel técnico y tecnológico un dominio de ese tipo de procesamiento de información. Entonces sí, es bastante costoso. Bueno, dando un poquito el viro hacia la investigación, ustedes están haciendo investigación sobre la agresión juvenil, infantil juvenil, eso es lo que entiendo más o menos. Esa investigación, ¿qué pretende lograr? La investigación nuestra, que es una primera investigación con lo que damos inicio a este proceso, pero ya hemos avanzado un poco más, que es del libro que estamos hablando, el libro del cerebro social. Que ahorita hablamos, que vamos a hablar un poco de ese libro. Es una investigación que habla o que busca indagar sobre los comportamientos prosociales y los comportamientos agresivos y violentos en niños y jóvenes colombianos. Fue una investigación que hicimos en 9 ciudades capitales de Colombia y también replicamos esto en España, en Islas Canarias, en la Universidad de La Laguna, y logramos una muestra de 8.600 niños en esta investigación. Lo que busca que es comprender cómo es que los niños expresan, más que expresar, cómo construyen y también expresan los comportamientos prosociales como el altruismo, como la cooperación y los comportamientos de agresión y violencia en ambientes escolares. Trabajamos con colegios públicos de estas 9 ciudades colombianas, de estratos 1, 2 y 3, y poder mapear un poco y dar cuenta de ese fenómeno de prosocial y también agonístico que presentan los niños y los jóvenes colombianos. ¿Eso no estará muy unido a la educación que vienen dándole a estos niños, los padres, la escuela, que es bastante agresiva, o sea, la sociedad es bastante agresiva con los niños? En nuestro entorno hay cierta agresión de parte de los compañeros, estamos en el tiempo de la lucha contra todo tipo de violencia. Sin embargo, seguimos educando a los niños igual, ¿no? O sea, necesitamos que se comporten diferente, pero los educamos igual. El esfuerzo que se hace en la escuela, que se hace en propuestas, siguen siendo lo mismo. El padre que educa sin ninguna responsabilidad, sin ningún criterio.
y las escuelas que hacen simplemente la repetición de una y otra vez del mismo sistema, tratando de que los estudiantes sean diferentes, haciendo lo mismo que antes, ¿no? Sí, justamente uno de los sellos que tiene la Universidad Externado de Colombia en investigación es producir conocimiento para impactar política pública. Cuando nosotros planteamos esta investigación de cooperación y agresión en niños y jóvenes, lo que buscamos es comprender realmente cómo son esas dinámicas en la cotidianidad de los niños y jóvenes, tanto expresando pautas de comportamiento prosociales, obviamente que van a permitir mejores convivencias, como pautas cotidianas que sean de agresividad y violencia en nuestros colegios. Colegios que son muy diversos, tenemos en Colombia colegios bastante sofisticados como los megacolegios que presenta Bogotá y Cali, por ejemplo, y otras ciudades, como también colegios y escuelas en las regiones muy abandonadas con recursos muy precarios. Sin embargo, allí fuimos a indagar para mirar cómo se expresan estos comportamientos y mirar cómo podemos nosotros comprender más el fenómeno y poder aportar unos lineamientos, ¿sí?, que permitan pensar una nueva estructura, una nueva dinámica educativa en el país, que nos lleve a ser más prosociales y que nos permitan, obviamente, disminuir los índices de agresión y violencia que se dan cotidianamente en la convivencia escolar. Entonces, es una apuesta más a aportar conocimiento para lograr impactar socialmente en este aspecto educativo. Muy bien, ya regresamos con ustedes, vamos al primer corte y venimos a hablar del libro como tal. Gracias. Ya venimos. Bien, la apuesta de investigar sobre neurociencia social es bien interesante y bien diferente además, ¿no? A pesar de que nos decía que tenemos 15 años de investigación en Colombia, todavía esa variable, por ejemplo, no se conocía mucho en las universidades. Para nosotros, cuando habló de neurociencia social Gustavo Gutiérrez, que es el coordinador del programa, pues casi me parecía que era un tema nuevo que estaba, porque neurociencia sí, pero neurociencia social. Entonces, pues siendo un espacio nuevo, también trae cosas nuevas, el grupo de investigación de ustedes, pero también algo que es un producto, que es el libro, y que en nuestra universidad viene y presenta el libro, pero también da una especie de conferencia. Entonces, me gustaría un poco saber cuál fue la temática de la conferencia y meternos en el libro de una vez. Sí, básicamente la conferencia quería presentar un poco cómo comprendemos nosotros la neurociencia social y cómo ha sido el desarrollo de esa neurociencia social en el externado y pues en el marco del país. Y lo otro que me centré con los estudiantes es mostrarles un poco cómo investigamos en neurociencia social, que es importante ya que son estudiantes de primeros semestres y que es importante que ellos vayan mirando cuál sería la ruta de un investigador y qué preguntas se hace y desde dónde se pregunta y qué consecuencias tiene eso. Entonces básicamente esa fue como un poco la estructura de la conferencia. Bien, el libro ya tiene resultados definitivos, es un adelanto. ¿Qué es el libro que nos viene a presentar? Este libro nos lo viene a presentar el profesor Jorge Martínez, lo tenemos presente, y vino a presentárnoslo aquí en la UCEBA. Es un libro que saca la Universidad Externado de Colombia y que está realizado por Diego Mauricio Aponte, Jorge Martínez y Juan Carlos Caicedo. Entonces hablan un poco de este libro. Este libro es un libro de investigación, ¿no? Sí, sí, y claro. Es el primer libro que sale publicado de neurociencia social en el país. Como hemos dicho, es una área de la neurociencia que se está comenzando a desarrollar, 2 décadas, década y media, es muy poco en un desarrollo de este campo académico. Y ahí presentamos los primeros resultados de esta investigación que hicimos en 9 ciudades capitales de Colombia y también que trabajamos en Islas Canarias, en España, de manera comparativa, donde pretendíamos indagar sobre cómo los niños y los jóvenes construyen los comportamientos de cooperación y agresión, y no solo cómo los construyen, sino cómo los expresan. Entonces, lo que el libro presenta es unas descripciones de los hallazgos que tenemos y las discusiones neurocientíficas que se dan a partir de esto, y obviamente una apuesta teórica, metodológica que hacemos. Lo que más resaltamos en este libro es la propuesta que nosotros hacemos de triangulación de enfoques y triangulación de técnicas para este tipo de investigación. No es una investigación tradicional, sino es una investigación que hace una apuesta fuerte
a la integración de diferentes fuentes de información que permitan obtener una gran base de datos para poder interpretar de manera más compleja estos problemas sobre los cuales indagamos. La primera pregunta que se haría, se están haciendo nuestros televidentes, es si hablamos de triangulación, son 3 elementos de investigación. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Cuando hablamos de triangulación en el campo epistemológico y metodológico, que es una cuestión ya bastante técnica, estamos hablando que, por ejemplo, es muy tradicional y es el gran desarrollo de la neurociencia en el mundo que seamos de unos enfoques empíricos y analíticos, es de un enfoque empirista y positivista. Así se ha desarrollado la neurociencia, la gran trayectoria, y es una gran ciencia y grandes productos y ha aportado bastante a la humanidad desde ese enfoque. Cuando vemos que estos enfoques son muy potentes, pero que se pueden ampliar, entonces hablamos más que tenemos un enfoque empirista, un enfoque positivista, pero podemos hacer un enfoque adicional, un enfoque desde la complejidad. Por consiguiente, aunque la aproximación al problema de investigación es empírico-analítica, hacemos un análisis más complejos. Entonces ahí es cuando estamos haciendo triangulación de enfoques, empírico-analítico complejo. Excelente. Es una propuesta que tenemos nosotros del continuum, lo llamamos así, el continuum metodológico y también el continuum evolutivo, que es una manera de comprender los fenómenos, abordarlos metodológicamente y poder dar, pensamos que resultados más robustos y más complejos que aportarían a una mejor comprensión de la dinámica social. Cuando estaba comentándonos, nos hablaba un poquito de cómo se manifiesta la agresión de los niños y de los adolescentes. ¿Qué logros tuvimos en eso? ¿Qué acercamiento a la realidad hay en esa investigación que tenga que ver, que podamos identificar claramente la forma como ellos actúan agresivamente? Sí, estas investigaciones desde estos enfoques no son deterministas, es decir, nosotros no caracterizamos ni rotulamos porque justamente es la distancia que tomamos, sino simplemente es de ver las diferentes variables que interactúan cuando se expresa un comportamiento. Por ejemplo, observamos que en el comportamiento altruista, a partir de un diseño experimental que hicimos desde teoría de juego, los niños y jóvenes colombianos presentan una tasa baja de altruismo frente al ejercicio que hicimos. Esto no es bueno ni es malo, simplemente es parte de la expresión de este comportamiento. ¿A qué vamos nosotros? Entonces, cuando nos preguntamos por qué se expresa así, por qué se da esta medición, por qué no muestran un alto nivel de altruismo, y de pronto sí un mayor nivel de egoísmo. Entonces es cuando tenemos que hacer unas preguntas mucho más complejas. ¿Qué ha sucedido en la historia social de estos sujetos? Es decir, en la vida de ese niño, en la vida de ese joven, que hace que exprese o se comporte de esa manera desde el punto de vista altruista. Como especie, ¿cierto? Siendo de la especie humana, ¿qué tiene en particular que le aporta a comportarse así? En su campo fisiológico o neurofisiológico, ¿qué hace que exprese ese comportamiento de esa manera y no de otra manera? En un conflicto sociocognitivo que tiene frente al ejercicio que les pusimos. ¿Qué relación existe de costo-beneficio que permite explicar eso? Y ¿cuáles son los detonantes del contexto que se dan para que se exprese como tal o no el comportamiento? Es decir, el fenómeno epigenético. Es decir, que son múltiples factores que permiten explicar por qué se da ese resultado que estamos presentando. Entonces, más que presentar si son o no son altruistas, es mirar qué ha pasado en la vida del sujeto, qué ha pasado en la vida de estos niños y estos jóvenes, qué lo hacen particular en esta sociedad, que se exprese de esa manera el comportamiento altruista, por tomar un ejemplo. Lo mismo lo hicimos con el comportamiento de agresión, con el comportamiento de cooperación, con lo que es razonamiento moral. Es decir, la investigación es muy amplia, tiene varias variables y tenemos esta postura de hacer un análisis integrado, por eso lo que hablamos de triangulación de enfoques, que nos permite complejizar más, a ver si de este modo podemos aportar un poco más el entendimiento de estos fenómenos y de esa manera podemos impactar un poco para ilustrar a los gobernantes y que hagan una política pública más amplia, que cambien esas escuelas, esos colegios, eso tradicional que estamos criticando actualmente. Los niños colombianos son agresivos. ¿Podríamos decirlo no, o no? Justamente uno de los distanciamientos que tomamos nosotros es esos mitos que nos han hecho creer y que nos repiten. Entonces, los colombianos en el mundo somos agresivos por naturaleza, son de las frases que nos repiten a nivel internacional. Por consiguiente, los niños y jóvenes colombianos son agresivos por naturaleza. Justamente nos distanciamos de esos mitos y lo que son posturas muy antropocentristas, muy sociológicas, están respaldadas por datos porque esto no viene de la nada, claro. Pero justamente consideramos que si tomamos distancia de esas posturas muy sociológicas, muy antropológicas y tenemos puntos de mira diversos e interdisciplinares, podemos ir a mirar otras cuestiones. Es por qué
la expresión de la agresividad y la violencia en los niños colombianos es de esa manera particular y qué nos tendríamos que transformar para disminuir esos niveles de violencia. Sin embargo, hay que ver que hay una cuestión que la agresión es filogenética, es decir, que todas las especies somos agresivas. Claro. Y es una función filogenética y nos permite la supervivencia. Otra cosa es cuando los grados de esa agresión se incrementan y pasan a ser ya a otra categoría de violencia, porque hay mucha discusión sobre la definición de agresión y violencia. Exacto. Entonces, primero que todo, no es bueno ni es malo, simplemente es un fenómeno que se da. Tenemos que comprenderlo para transformarlo, para mejorar la convivencia, para construir paz, para construir país, y esa es la concepción que tenemos nosotros, ¿no? Una apuesta a complejizar, a dar explicaciones, a comprender mejor, para afrontar y transformar un poco los procesos que se dan, pero sin decir que es bueno o malo, porque realmente creo que esos dualismos no nos favorecen en la comprensión académica ni científica. Exacto. Una última pregunta haría, ¿esto tiene que llegar a una transformación del sistema educativo? Les decía yo hace un momento en la conferencia a los estudiantes de psicología aquí de la universidad que esa es una de la utopía de nuestro norte de investigación en el externado y obviamente el libro que hemos publicado, porque en la medida que nosotros los académicos, los científicos, los investigadores aportemos información, estamos transformando, es una forma también de aportar a esta sociedad. Y si se comprende los fenómenos de cierta manera, diferente a como tradicionalmente se hacen, y se logran generar estrategias diferentes a las que tradicionalmente hacemos, consideramos que se va a lograr una transformación. Por consiguiente, es el aporte fundamental que queremos. Utopía, ¿por qué? Estamos comenzando, esto tendrá que llevar mucho tiempo, vendrá mucho más trabajo de investigación, otros grupos de investigación del país tendrán que aportar, pero justamente ese es como el altruismo al cual nos estamos jugando este tipo de trabajo. Esa es la mejor parte, ¿no? Había una discusión aquí y la hemos sostenido con el profesor Gustavo Gutiérrez algunas veces, y es que queremos copiar modelos educativos externos, pero justamente no tenemos en cuenta el entorno en el que vivimos para generar los modelos. Me parece que esta investigación llevaría un poco a proponer el entorno y el modelo que necesitamos. Me parece muy interesante, muy actual, muy transformadora realmente esta propuesta. Sí, cuando nosotros elegimos las 9 ciudades capitales, no fue aleatorio, sino fue para que fueran una muestra, obviamente no es muestra representativa, pero fueran una muestra de las regiones culturales del país, porque hay otro problema que tenemos cuando generalizamos niños de Colombia sí, claro, y jóvenes de Colombia. No hay un niño en Colombia idéntico a otro niño, y los contextos culturales, las regiones donde vivimos son particulares. Entonces, la investigación también tiene esa variable de hacer análisis de cómo niños de Leticia expresan esos comportamientos prosociales y agonísticos con niños de San Andrés en comparación con niños de Cúcuta, niños de Pereira, niños de Cali. Entonces, porque la variable cultural es fundamental. Y lo que observamos ahí como hipótesis emergente de la investigación es que realmente el contexto sociocultural está mediando un poco en la construcción y la expresión de esos comportamientos prosociales y agonísticos. Entonces, no solo hay que segmentar Colombia, sino regiones culturales de Colombia, porque los contextos son particulares. Ahí es cuando encontrar programas de psicología muy contextualizados, muy en la región, ¿sí? Aquí justamente en el centro del Valle del Cauca, es una apuesta académica muy interesante, y pues celebro que el profesor Gustavo esté dirigiendo esta propuesta y que la pueda sacar avante con muchos éxitos. Y yo quiero agradecerle, primero agradecerle a la Universidad Externada de Colombia por atreverse a gastar cantidad de recursos buscando explicaciones, buscando generar una investigación que pueda transformarnos. Y también comparto totalmente el punto de que cualquier elemento que nos lleve a pensar, cualquier principio que nos lleve a pensar, ya es transformador, indudablemente. Profesor Jorge, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa. No, reiterar mi agradecimiento a ustedes por recibirme aquí en el programa, a las directivas de la universidad, y reiterarle al profesor Gustavo mi agradecimiento por su invitación, y espero poderle seguir colaborando en lo que nos sea posible. Y esperamos que nosotros logremos hacer algo para que estén más aquí con nosotros en el programa de psicología, porque esta investigación la estamos necesitando y se da en el momento oportuno. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes muy amables, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo Wanderlux.